de la investigación-acción. Entonces tenemos que es contextual, que es colaborativa, que es reflexiva. En general uno ve siempre los proyectos de investigación-acción que hay ausencia de una reflexión pedagógica respecto de la decisión implementada. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros visualizamos cuáles son los cambios, por ejemplo, para los estudiantes, en términos de un fortalecimiento, de un logro, de una disminución de algún fracaso o, por ejemplo, una conducta disruptiva. Pero ¿qué pasó con el docente? ¿Qué pasó con su praxis? ¿Qué pasó con los modelos de enseñanza que él establecía? ¿Cómo reflexiona respecto de su propio rol? Eso generalmente está ausente. Y esa es una competencia fundamental del dominio del profesor. La investigación-acción es una competencia de su formación y por tanto debe ser un mecanismo de actualización permanente de su propia praxis. Debe haber rigor cada vez que él establece una alternativa de solución, cada vez que quiere cambiar algo para modificar algo. Entonces hay un proceso riguroso de cambio y desde esa perspectiva entonces tiene que ser participativa y participativa, como lo habíamos dicho con antelación, ¿cierto? Compromete a todos los agentes, por ejemplo, los propios estudiantes a la hora de establecer cuáles son sus necesidades verdaderas, no las que cree el profesor, sino las que allí surgen desde ese contexto y cómo nosotros somos capaces de reconocer e identificar esas necesidades en particular. Es sistematizada y secuenciada. La investigación-acción tiene pasos. Y un primer paso obvio, ¿cierto?, el establecimiento del diagnóstico de esa necesidad. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros queremos revertir? Por ejemplo, en la presentación PowerPoint que ustedes van a tener acceso, hay una situación sobre las debilidades que tienen los alumnos a la hora de dividir y cómo fracasan una y otra vez y tienen serios resultados para ello. Una de las cosas que nosotros tenemos que definir es a cuántos estudiantes del curso les afecta esa situación. ¿Qué tipo de estrategia utilizan los estudiantes cuando dividen? ¿Y por qué podríamos, al identificar ese tipo de estrategia, descubrir que la estrategia que ellos están abordando es inadecuada? Entonces nosotros tenemos que cambiar esa estrategia. Y cómo la teoría también nos dice en qué medida nosotros reconocemos que los errores que los alumnos presentan en nuestro contexto podrían estar también de alguna manera vinculados a otra evidencia que nosotros tenemos en el dominio teórico. Y a partir de ello nosotros generamos una propuesta alternativa que parece o podría generar mejores resultados. Y entonces esa secuencia de pasos entre lo que es el diagnóstico, el establecimiento de la propuesta, la formulación de nuestro problema de investigación, la implementación posterior y el monitoreo de esos cambios son la secuencia natural para llegar a evaluar el impacto de la propuesta. Y todos esos pasos son secuenciados. Y evidentemente en la propuesta que ustedes van a tener que desarrollar, eso tiene que estar absolutamente claro y meridiano. Y para ello tendrán que presentar un trabajo al término de la asignatura. Esta investigación es retroalimentadora. ¿Qué significa eso? Eso significa que permanentemente nosotros vamos ajustando cómo vamos implementando algo y estamos llanos al cambio. Recuerden que esto está anclado en un paradigma cualitativo y los paradigmas cualitativos, a diferencia de los paradigmas cuantitativos que son lineales, en este caso son recursivos. ¿Qué significa eso? Que uno puede volver a modificar la propuesta inicial en virtud de la información que va recogiendo. ¿Por qué? Porque esa información que yo voy recogiendo me va permitiendo atender, por ejemplo, ciertos incidentes críticos, ciertas situaciones que van ocurriendo y que van mostrando que la implementación a lo mejor no está logrando todos los resultados que yo esperaba y por tanto puedo emprender una modificación de cambio. O cómo voy ajustando las planificaciones que yo originalmente propuse a lo largo de un periodo de tiempo y cómo podría revertir, cambiar, alterar o modificar esa secuencia. Y por supuesto, lo más importante es que la investigación-acción es aplicable porque es una respuesta a un contexto y a un desafío que cada uno de nosotros probablemente va a enfrentar en un contexto educativo. Por ejemplo, ahora, nosotros estamos haciendo esta alternativa de trabajo en este contexto. No hay, por ejemplo, un dominio presencial como existía antes. ¿Cómo logramos sortear esta necesidad? ¿Será esta una alternativa a través de los videos, de las conferencias, de las plataformas, un mecanismo por el cual nosotros vamos a lograr zanjar en parte el aprendizaje esperado?
¿Cómo podemos entregar y modificar lo que estamos haciendo? Bueno, la opinión de ustedes puede ser tremendamente relevante para aproximarnos a mejorar esas alternativas que hemos planificado y que hemos abordado desde el punto de vista de anteceder las situaciones que pudiesen ocurrir. Cuando lo hacíamos en mecanismos presenciales, nosotros podíamos estar allí en dominio de interacción con todos o con cada uno de los estudiantes atendiendo sus propias dudas. La modalidad virtual permitirá eso. Por ejemplo, cuando utilicemos SPSS y veamos cómo eso se logra cristalizar, o los certámenes que hacíamos presenciales pueden tener una dinámica similar a como lo podría hacer en un dominio virtual. Son preguntas que vale la pena examinar y que probablemente nos van a entregar luces de que la implementación de las tecnologías podría sí sortear con relativo éxito estos aprendizajes.